Jamendo.com. Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de reunirnos para estudiar nuestro curso Religión y Moralidad de Dios o de los hombres, cuál vamos a elegir. Y específicamente la lección número 10, que es la última lección de este breve curso, que lleva por título Feminismo. ¿La Biblia menosprecia a las mujeres? Y es la respuesta que vamos a buscar a través del material que estaremos analizando en esta hermosa lección. Es hermosa porque vamos a hablar de un tema que ha servido para atizar, dicen los españoles, o para criticar o para cargar fuertemente contra el cristianismo y contra la Biblia, pero que se ha hecho esto obviamente de manera injusta. Si vamos a la definición de este término que nos ocupa hoy, el término feminismo, encontraremos en pantalla la definición que dice: es el principio de que la mujer debe tener iguales derechos que los hombres en la política, en lo económico y en lo social. Y es el movimiento para luchar por estos derechos a favor de las mujeres. Por lo tanto, un feminista sería alguien que apoya dicho movimiento. En esta lección, amados, voy a decir los feministas, aunque normalmente se dice las feministas, porque no solamente hay mujeres defendiendo este movimiento y sus diferentes cabezas, manifestaciones o derivados, sino que incluso hay hombres, y dentro del ámbito que a nosotros nos interesa más, hay pastores, hay clérigos, hay teólogos que están defendiendo ese movimiento. Así que no me voy a enfocar solamente en las feministas, pero claro que el énfasis está en ellas. Sobre la superficie, como pueden ver en la definición, esto suena bien, suena correcto. Y alguien podría decir que feminismo es únicamente pagar lo mismo por hacer el mismo trabajo. Sin embargo, al parecer, cuando entramos a fondo, un feminista es otra cosa muy distinta. Sea que lo admita o prefiera ocultar el hecho, un feminista es alguien que impulsa una reestructuración de la sociedad a través de la erradicación o eliminación de los roles de cada sexo. La agenda de este movimiento tiene consecuencias de un enorme alcance sobre la sociedad, como también sobre la Iglesia del Señor, que es lo más preocupante. Vamos a hablar entonces de los tipos de feminismo para que nos ubiquemos en, como decía, una definición que sea más precisa, porque la que estuvimos viendo al inicio puede ser muy general, puede parecer muy inocente, pero cuando entramos a los diferentes rasgos o cuando entramos a las diferentes ramas de este movimiento poliforme, nos damos cuenta de por qué lo consideramos peligroso y por qué tenemos que tomar tiempo para responderle bíblica y también racionalmente. El doctor Jack Cottrell, que será una autoridad que estaremos citando constantemente en esta lección, da una lista de 4 tipos de feminismo. Él los identifica como feminismo secular, feminismo, diosas del feminismo, feminismo liberal cristiano y feminismo cristiano evangélico. Él define cada tipo de feminismo de la manera que podemos también notar en nuestra pantalla para los que estamos mirando la presentación. Por favor, si está a su alcance, no sé si pueden leer allí. Sé que algunos de ustedes las pantallas son muy chicas y no les permiten leer, pero si hay alguien que nota bien las diapositivas y nos puede ayudar con la lectura, le agradeceré. Vamos con el primer tipo de feminismo, feministas seculares, por favor. Amén, varón. El feminismo secular son aquellos que han abandonado toda
creencia religiosa en lo que tiene que ver con cualquier relación positiva con la filosofía feminista. Su interés es totalmente secular, no espiritual. En el mejor de los casos, ellos ignoran la Biblia. En el peor de los casos, la consideran su enemigo. Estos son los feministas en lo que piensa la mayoría cuando se habla de feminista. Perdón por el cancaneo porque la letra está un poco chica. Sí, por eso les decía que de pronto entiendo que haya dificultad. Gracias. El feminista secular es aquel que no está interesado en la religión. Normalmente hay una parte de ellos que no se meten con la Biblia, más bien la ignoran, ¿no? La menosprecian a un punto de que la ignoran. Pero hay algunos, que no son pocos, que se dedican a atacar a la Biblia. Entonces, hay de los dos dentro del feminismo secular. Ahora, el grupo número dos es un movimiento que se conoce como diosa feminista. Es similar, voy a leer mejor acá la definición, es similar en muchos aspectos a los feministas seculares, pero ellos quieren situar sus vidas y obra como feministas dentro de un marco espiritual, pero han rechazado deliberadamente a las religiones convencionales, especialmente a las que pertenecen a la tradición judeocristiana, como organismos inherentemente antifeministas. Así que ellos han buscado sus nexos espirituales en otro tipo de religiones, particularmente en aquellas que involucran adoración pagana a diosas. Su filosofía feminista se expresa con los símbolos y la terminología de las diosas. Tercero, feministas liberales cristianos, la mayoría de los cuales, dice Jack Cottrell, tienen algún tipo de trasfondo cristiano. Concuerdan con los del movimiento diosa feminista en que deben actuar dentro de un marco espiritual. También están de acuerdo en que debe verse la tradición judeocristiana negativamente por parte de los feministas. Pero, a diferencia de ellos, los feministas liberales cristianos no están dispuestos a abandonar esta tradición totalmente. Aunque no aceptan la Biblia como algo inspirado divinamente y con plena autoridad, ven algún valor positivo en utilizarla y en mantenerla dentro de la iglesia. Generalmente, ellos ven un mensaje auténticamente liberador en el núcleo de la Biblia y pretenden desarrollarlo. Su meta es liberar a la Biblia de su cautividad patriarcal. Y por último, los feministas cristianos evangélicos, o como más bien le llamaremos en esta lección, los feministas bíblicos, entre comillas. Están de acuerdo con los feministas liberales cristianos en que deben continuar dentro de la iglesia y relacionar su feminismo con la Biblia. Pero, a diferencia de cualquier otra forma de feminismo, los feministas bíblicos aceptan la autoridad plena y final de la Biblia como la palabra de Dios divinamente inspirada. También creen que la Biblia, cuando es interpretada correctamente, según ellos, enseña la filosofía feminista del igualitarismo. Su principal tarea como feministas es mostrar cómo la Biblia puede y debe ser interpretada para que defienda el igualitarismo. Obviamente, como estamos citando, o Jack Cottrell está citando el término igualitarismo, también él da la definición del mismo. Viene a decir acerca del igualitarismo. Viene del término francés que es égalité, ¿no? Para igualdad. Es la creencia en la igualdad fundamental de los sexos. Excepto por la biología, hombres y mujeres deberían considerarse con igualdad en cada aspecto. Igual valor de su trabajo y por ende del pago, igualdad de oportunidades en su desarrollo vocacional y en las metas económicas que se propongan, igual acceso a todos los roles sociales, políticos y religiosos. Todas las distinciones de roles basadas en el género, especialmente en relación con la autoridad y la sujeción, deben ser abolidas. Hermanos, se han presentado estas definiciones
para darles una mayor comprensión respecto a la historia del movimiento feminista que estamos analizando en este estudio. Sin embargo, hay mucho más que podemos leer. Cuando hablamos de feminismo, tenemos que estudiar los personajes que fueron clave en ello. Tenemos que ir a la historia para ver realmente cuándo inició. Algunos cuentan el nacimiento del feminismo desde 1960, pero realmente desde 1894 empieza el germen, por decir así, o los primeros pasos de esto que se convertiría ya en 1960 en un movimiento prácticamente mundial. Pero esto, como digo y como repito siempre en nuestro formato de estudio, son cosas, detalles que ya podríamos estudiar a nivel autodidacta, buscando información que abunda en la red acerca de esto. También debo aclarar que en la red usted va a encontrar por lo menos 16 formas distintas de feminismo, pero lo que hace Jack Cottrell es generalizar un poquito más para poder abarcarlos todos dentro de estos 4 grupos. También dentro de esas 16 divisiones de las que se habla, habrá algunos grupos que no son verdaderamente relevantes. Por ejemplo, está el grupo feministas negros. O sea, en realidad sostienen lo mismo que otros feministas, pero ellos se particularizan en que solamente permiten a los de su raza. Feministas marxistas. Entonces, estos igual creen lo mismo que creen otros grupos feministas más grandes, pero esencialmente utilizan la filosofía de Karl Marx para tratar de llegar a los mismos objetivos que, como decía, grupos más grandes. Así que por eso no me voy a dedicar aquí a tratar o a especificar cada uno de esos 16 tipos de feminismo, y me guío por Cottrell, que ha hecho unos grupos generales mayoritarios que pueden abarcar a todos esos 16. Aquí viene una pregunta importante, muy interesante en nuestro estudio, que es: ¿la Biblia es enemiga de la mujer? Un elemento significativo dentro de lo que se conoció como la primera ola del feminismo, esa de 1894, especialmente dentro del grupo más radical del feminismo, es su opinión acerca de la importancia de la Biblia con respecto al tema de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se ve a la Biblia como el principal obstáculo para la igualdad de las mujeres y el principal impedimento para la causa del derecho de las mujeres. Elizabeth, vamos a ver un momentito aquí, vamos a pasar la diapositiva para que conozcan a esta mujer que fue clave en los inicios del movimiento feminista. Allí la tienen en pantalla. Elizabeth Cady Stanton. Por ejemplo, ella tenía mucho que decir acerca de la influencia de la Biblia. ¿Qué decía esta señora? La Biblia, dice, con sus fábulas, alegorías e interminables contradicciones, ha sido el más grande estorbo en el camino de la civilización. ¿Qué más dijo ella? Desde la inauguración del movimiento para la emancipación de la mujer, se ha utilizado la Biblia para retenerla dentro de la esfera divinamente ordenada, lo pone entre comillas, prescrita en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta señora también hizo declaraciones despectivas acerca de la religión. Por ejemplo, dijo: todas las religiones sobre la faz de la tierra, incluyendo al cristianismo, degradan a la mujer. Y mientras la mujer acepte la posición que ellas le asignan, su emancipación es imposible. Stanton creía que la Biblia promueve el autosacrificio en lugar de lo que ella llamó el autodesarrollo, citando el relato de la ofrenda de la viuda que dio, dijo Jesús, todo lo que tenía, y que lo encontramos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 12 y los versículos 41 al 44. Respecto a esto, Elizabeth Stanton comenta: pero cuando las mujeres aprenden el más alto deber del autodesarrollo, no estarán dispuestas a gastar todas sus fuerzas en servir a otros. El autodesarrollo es un más alto deber
que el autosacrificio. Ese debería ser el lema de las mujeres a partir de ahora. Pero no solamente esta señora, tenemos declaraciones de otras populares feministas. Por ejemplo, cuando hablamos de atacar a la Biblia y a la religión en general, tenemos las declaraciones de Clara Neyman. Ella decía, la Biblia ha sido útil en algunos aspectos, pero ha llegado el momento de señalar lo malo de muchas de sus enseñanzas. Y Josephine Henry afirmaba que los avances en los derechos de la mujer en el mundo se han dado a pesar de la influencia de la Biblia. Y además de eso agregó, ninguna institución en la civilización moderna es tan única y tan injusta con la mujer como lo es la Iglesia cristiana. Entonces, amados, a pesar de que en nuestro material hemos mencionado 4 tipos generales de feminismo, definitivamente que a nosotros nos interesa enfocarnos en ese al que le llaman feminismo bíblico. Otra vez, voy a aclarar, estaré diciendo feminismo bíblico no porque lo reconozca como tal, no porque ese sea el nombre correcto, sino porque así se le llama y así tenemos que mencionarlo en el material. Cuando tengan el material escrito, verán que siempre trato de decir feminismo bíblico con mayúscula en ambos términos, para que usted recuerde que lo estamos usando como un nombre y no que estamos haciendo que sea un movimiento que respete la voluntad de Dios en la Biblia. El feminismo bíblico, a ver por ahí, ahí está, quedó un micrófono abierto. Listo. Decía, en cuanto al feminismo bíblico, hermanos, decía que a pesar de que hay muchos tipos o hay 4 formas en especial, hay muchos, pero nosotros estamos analizando 4 en especial. El feminismo bíblico, perdón, o feminismo cristiano evangélico, note ese nombre, lleva en realidad un nombre inadecuado. El feminismo no tiene base bíblica, no tiene justificación en la escritura. La idea detrás del título es que estos feministas son supuestamente cristianos y al mismo tiempo son feministas. Por esto es que el nombre de feminismo bíblico o cristianismo bíblico les ayuda a ellos a poder acercarse a personas que se identifican como cristianos o como evangélicos para tratar de atraerlos a su movimiento. En este estudio, decía, nos vamos a referir a ellos como feministas bíblicos. Sin embargo, no podemos perder de vista que este es un nombre incorrecto. El feminismo bíblico es, en la opinión de este servidor, el tipo más peligroso de feminismo. Este grupo de feministas acepta la Biblia como la palabra inspirada de Dios, creen en la autoridad de Dios sobre el hombre y la mujer y creen en Jesús como el Redentor y el Salvador de la Iglesia. Sin embargo, también creen que el feminismo es una enseñanza bíblicamente auténtica. Su tarea, la misión de ellos es tratar de mostrar cómo la Biblia puede y debe ser interpretada para demostrar la filosofía del igualitarismo, como ya la habíamos definido. El peligro de esta doctrina o filosofía es que el resto de los movimientos feministas se encuentran fuera de la Iglesia del Señor. Los feministas seculares no quieren tener nada que ver con la religión. Las del movimiento diosas feministas, en realidad, como bien dice su nombre, se adoran a sí mismas y adoran a las ídolos que se han inventado a través de las épocas, a través de las leyendas, a través de los mitos. Los feministas liberales residen principalmente o mayoritariamente en grupos sectarios, pero algunos feministas bíblicos, como se hacen llamar, dicen ser miembros del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor. Y como hemos notado previamente, el feminismo afecta a todos en la sociedad. Sin embargo, como líderes de la Grey, debemos notar que el feminismo está ya dentro
de la iglesia. Siendo esto así, también debemos estar claros en que aquellos que profesan esta doctrina ya no andan en la luz, expresión que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Por lo tanto, estas personas que defienden dichos puntos de vista están en riesgo de ir a la condenación eterna. El corazón del feminismo bíblico está en su interpretación de las escrituras, o para decirlo bien, en su mala interpretación. Y hay 5 puntos que el feminismo bíblico utiliza para justificar su doctrina. Me comentan si pueden leerlo en la presentación para que me colaboren, o todavía se ve muy pequeño. Otra cosita también importante antes de que me ayuden con la lectura. Ven la pantalla, arriba de donde aparece, por ejemplo, mi nombre, en la parte de arriba, que significa que está abierto el micrófono, arribita hay el símbolo hay un muñequito ahí, ¿no? Decimos acá en Panamá. Si usted toca ahí, la pantalla de los miembros del grupo y la pantalla donde chateamos se corre hacia la izquierda y la pantalla de la presentación se amplía mucho más. Así que si a usted le sale, pues porque no sé si lo está viendo desde la computadora, si a usted le sale reducido la presentación, entonces toca allí y se va a ampliar mucho más la pantalla. Me comentan, por favor, si alguien me puede colaborar con esa lectura, si puede verla bien, o lo leemos de acá. Hermano Steven. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, leo todos. Sí, por favor. 5 puntos que utiliza el feminismo bíblico para supuestamente justificar su doctrina y su existencia, ¿no? Ok, dice así. El concepto de sumisión enseña en Efesios 5:21, y esto niega la idea de un rol de sujeción para la esposa en relación con su esposo. Importante. La palabra cabeza... Perdón, sumisión mutua, voy a hacer comentarios así breves, ¿no? Sumisión mutua es el término clave de ese primer punto. Sumisión mutua. Vamos con el 2. La palabra cabeza, como se usa para describir al esposo o al rol del hombre, significa origen o fuente. Nunca significa líder o alguien o autoridad. Así es. La palabra clave en el punto 2 es el término cabeza. Ellos le dan otra definición. Es más, llegan a decir que nunca se usa para decir líder o alguien que tiene autoridad. Eso lo veremos ahorita. Número 3. La visión de Pablo a las mujeres como maestras de los hombres en 1 Timoteo 2 tenía el propósito de estar limitada a la iglesia en Éfeso e incluso sería temporal. Así es. El punto 3 afirma que 1 Timoteo 2:12 es un mandamiento solo para una congregación y no era para siempre, era solo por una situación que se estaba dando allí, que también analizaremos en breve. 4. El tipo de autoridad que Pablo le prohíbe a la mujer ejercer en 1 Timoteo 2:12 no es la autoridad ordinaria, sino una autoridad pecaminosa y autoritativa. Bien, aquí el punto es redefinir la palabra autoridad. Dice que el término original habla de una autoridad abusiva. Esa es la que no se le permite ni a la mujer ni al hombre. Pero si la autoridad es con amor, si la autoridad es justificada, entonces sí tiene autoridad sobre el hombre. 5. La declaración de Pablo en Gálatas 3:28 tenía la intención de anular todas las distinciones de rol entre los hombres y las mujeres para todas las épocas. Así es. Gracias, Steven. El quinto y último punto del feminismo bíblico lo que viene a afirmar es que gracias a Gálatas 3:28 sabemos, supuestamente,
que Pablo anula todas las diferencias entre hombres y mujeres, permitiéndoles a ambos realizar cualquier labor en cualquier ámbito de la vida, incluyendo o en primer lugar dentro de la religión. Así que ellos utilizan Gálatas 3:28 para decir que Pablo vino a aclarar eso a través de ese pasaje. Entonces vamos a analizar rápidamente brevemente estos puntos, pero claramente, ¿no? Los feministas bíblicos utilizan el concepto de la sumisión mutua como un medio para negar la responsabilidad de la mujer de estar en sujeción a su esposo. El feminismo está fundamentado en el deseo de la mujer de no estar bajo la autoridad de nadie. Esto es muy popular, ¿no? Es muy popular. Tengo que explicarme de manera pues que definitivamente hay muchas hermanas que están escuchando que no sientan que nosotros las estamos atacando. Es que por naturaleza sucede esto, ¿no? Es como el hombre va a tener por naturaleza la tendencia a, por ejemplo, ser descuidado. Con pocas excepciones, normalmente el hombre va a ser más despistado o más descuidado y la mujer va a ser más organizada, generalmente. No implica que todas las mujeres sean así, o eso no implica que cada uno que tenga ese defecto no lo pueda mejorar. Pero en ese mismo ámbito es que decir que generalmente la mujer quisiera no tener que estar bajo la autoridad de otro, generalmente. Así que los feministas bíblicos, como se hacen llamar, deben encontrar una manera de borrar la perspectiva tradicional de una mujer sujeta al hombre. Esto lo llevan a cabo mediante una pésima interpretación de Efesios 5:21. Así que nos va a tocar, amados hermanos, abrir la escritura y ver si estas cosas realmente son así, como dicen Hechos 17:11 respecto a los nobles bereanos. Vamos a leer Efesios 5:21 al 24. Por favor, levante su mano para colaborarnos con esta lectura. Efesios 5:21 al 24 lo tenemos en pantalla, pero si es más cómodo para usted leerlo directamente de su Biblia ya en mano, perfecto, como le sea más práctico. Efesios 5:21 al 24, ¿quién nos colabora? A ver. Es gratis, es gratis. Hermano Moisés, Efesios 5:21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Perfecto, muchas gracias, Moisés. Se utiliza el versículo 21 de esta lectura y se quedan allí, no avanzan, para decir que el hombre y la mujer se deben someter el uno al otro. Por lo tanto, si se deben someter el uno al otro, ninguno en realidad es líder del otro. Sin embargo, sabemos que esto no es lo que Pablo le está diciendo a los efesios ni a nosotros. Cuando se analiza de cerca este pasaje, Efesios 5:21 al 24, es claro que Pablo, a través del versículo 21, está haciendo una introducción para lo que va a explicar en los versículos 22 al 24, donde sí podemos notar que alguien debe estar en autoridad y alguien debe estar en sujeción. Uno por un lado y el otro por el otro. Se hace una comparación para todavía confirmar que nuestra interpretación es la correcta entre la relación esposo y esposa y la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y qué sabemos la Biblia respecto a la relación de Cristo con la iglesia? Que la iglesia está en sujeción a Cristo y no al revés, de la misma manera que la esposa debe estar sujeta a su esposo y no al revés. Otros pasajes nos ayudan a confirmar aún más esto de la sujeción de la mujer a el varón, sobre todo a su esposo. Por favor,
voy a pedir que varios de ustedes estén muy atentos para que podamos hacer una lectura bastante fluida. Iniciamos con Irving, con 1 Corintios 14:34. Otra vez, todos los pasajes están en pantalla, pero usted como le sea más fácil leer, ¿no? Listo, hermano Irving. 1 Corintios 14:34. Está silenciado. Sigue silenciado. Okay. Alguien que apoye al hermano Irving con 1 Corintios 14:34 mientras resuelve allá los temas técnicos. ¿Quién levanta la mano? Steven. Steven. A ver. Sí. No escuchamos todavía. ¿Qué problema? 1 Corintios 14:34. No me digan que los feministas les están saboteando. Nunca nos había pasado esto. A ver, hermano Moisés. 1 Corintios 14:34 mientras los hermanos resuelven allá el hackeo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así es, ahí dice a las mujeres, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas en las asambleas de la iglesia. También complementamos con Colosenses 3:18. ¿Quién nos ayuda allí, por favor? Bienvenido, hermano Eddie. Muy buenas noches. Bienvenido, hermano Alonso. A ver, ¿quién nos colabora con Colosenses 3:18? Levanten su mano. Vamos, muchachos, que se nos va la noche. Colosenses 3:18. Tenemos los pasajes también en pantalla, así que si alguien está leyendo ya un pasaje, yo me voy ubicando en el siguiente para estar listo allí. Vamos, otra oportunidad con Steven. Dice de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Otro pasaje que menciona la sujeción de la mujer a su marido y no al revés. Tenemos también 1 Timoteo 2:11. ¿Qué dice este pasaje? ¿Quién nos colabora? Ya alguien se va ubicando en Tito 2:5, que es el pasaje que continúa. 1 Timoteo 2:11, ¿quién nos ayuda con esta lectura? A ver, voy a tener que dar puntos. Vamos a dar 10 puntos por cada lectura. Hermano Steven, nuevamente. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así es, la mujer, no la mujer y el varón. Tito 2:5, hablando acerca de las cualidades de la mujer. ¿Qué dice Tito 2:5? ¿Quién nos ayuda? Hermano Moisés. Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otro pasaje que habla de la sujeción, gracias Moisés, de la mujer
o de las mujeres a sus maridos, no al revés. Y finalmente tenemos Primera de Pedro 3:1 y luego el versículo 5 también, por favor. Primera de Pedro 3:1 y luego vamos al versículo 5. ¿Quién nos colabora? Hermano Steven. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, porque así también se ataviarán en otro tiempo, o se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Muchas gracias, Steven. Las escrituras enseñan que las mujeres deben estar en sujeción a sus esposos, como se puede notar en esta lista, que hubiéramos podido agregar otros pasajes, de citas de la escritura. Si los feministas utilizan lo que llaman la sumisión mutua en la relación esposo y esposa, deben estar preparados para aplicarla en todos los demás casos de sujeción. ¿Cuáles son estos? Los demás que menciona Pablo: hijos y padres, siervos y amos, la iglesia y Cristo. Pero ¿qué pasa cuando se toman en consideración todas las demás combinaciones? Que definitivamente, hermanos, es difícil, es muy complicado ver a los padres siendo mutuamente sumisos con sus hijos, o a los amos siendo mutuamente sumisos con sus siervos. O cuando intentamos aplicar este principio a Cristo y a la iglesia, o supuesto principio, la idea de la sumisión mutua se hace pedazos hasta volverse nada. Es imposible que el Rey de Reyes y Señor de Señores se sujete o se someta a la iglesia en una supuesta sumisión mutua. La sumisión mutua es entonces una falsa doctrina y no se puede defender si uno traza bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. O para decirlo en la versión que le gusta a nuestro hermano Steven, a mí también, la Biblia de las Américas, que usa con precisión la palabra de verdad. Si usted la usa con precisión, no encontrará en ella una defensa del feminismo bíblico en este punto. Bien, vamos a seguir. La palabra cabeza era el otro término importante para este grupo. Los feministas bíblicos afirman que en la Biblia la palabra cabeza, en la manera que se utiliza para describir al esposo o al varón cristiano en su rol, significa origen o fuente. Y no sé usted, pero para mí esta definición fue totalmente nueva. Yo desconocía que hubiera alguien que defendiera esta posición. Sin embargo, cuando vamos a analizar esto, encontramos que la palabra para cabeza, la palabra kefaleia, la cual se encuentra en Efesios 5:23, pero también en 1 de Corintios 11:3, significa lo siguiente: la cabeza, el superior en rango, no que es más que el otro, sino a nivel de naturaleza, sino a nivel de rango. La cabeza, el superior, el jefe, el principal, alguien que tiene a otros como subordinados. Esto lo dice el diccionario griego de Mauns. El feminista bíblico debe llegar a la conclusión, agarrándose del aire, porque no tiene dónde más fundamentarse, que cabeza no significa cabeza. Está diciendo que cabeza no significa jefe, principal, alguien que tiene a otros como subordinados. Disculpen. El feminista bíblico tiene allí entonces un gran problema, porque ellos intentan reinterpretar el término kefaleia como fuente, lo cual no tiene base alguna ni en la historia del mundo griego, ni tampoco, o ni mucho menos, en el Nuevo Testamento griego. Este es un caso de teología ex nihilo. ¿Qué significa? Un punto de vista creado de la nada, totalmente inventado para poder apoyar la filosofía del igualitarismo.
Continuamos. Primera de Timoteo 2:12, y por favor vamos a leer este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Primera de Timoteo 2:12. Otra interpretación que para mí fue completamente nueva. ¿Me escucha, hermano? Sí, correcto. Ahora sí, hermano Irving, proceda. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, según la teología del feminismo bíblico, la restricción de Pablo aquí, en 1 Timoteo 2:12, era únicamente para las mujeres en Éfeso. Para las mujeres en la iglesia en Éfeso, para ser todavía más preciso. Y que tampoco era para siempre, era solo por un tiempo debido a una situación, una circunstancia muy particular que estaba aconteciendo allí. ¿Quién les dijo eso? Pues ya lo vamos a ver a continuación, si tienen fundamento, porque ellos defienden este punto de vista con 5 suposiciones. Por favor, si alguien puede leer con claridad en pantalla, nos comparte estas 5 suposiciones de la teología del feminismo bíblico para interpretar 1 Timoteo 2:12 como una prohibición que solamente era para la iglesia en Éfeso, las mujeres de la iglesia en Éfeso, y solo por un tiempo. Nuestro hermano Steven. Dice así: Pablo les prohibió enseñar porque eran culpables de enseñar falsa doctrina. Mire, primero, El- les prohíbe enseñar no toda enseñanza, sino porque eran mujeres que enseñaban falsa doctrina. 2, Ellas estaban enseñando falsa doctrina porque no habían sido instruidas. ¿qué le parece? Encima estaban equivocándose en su enseñanza porque los varones no habían hecho su trabajo o ellas tampoco habían estudiado correctamente. 3, Pablo usó la palabra griega para enseñar, lo cual se refiere al contenido, no a la acción. ok, ahí pido disculpas, debe ser la cual. Lo que pasa es que lo que les explicaba el otro día, ¿no? A veces entre el griego, el hebreo, el inglés, el francés, que hoy lo hemos utilizado, se me va algún término. En alguno de estos idiomas me equivoco, ¿no? La cual. Pablo usa la palabra griega para enseñar la cual se refiere al contenido y no a la acción. O sea, el problema no era enseñar, el problema era el contenido de lo que ellas enseñaban. 4, Pablo utiliza el tiempo presente, por lo tanto se refiere a esa época solamente. dice, no permito. Si él hubiera hecho no permitiré, entonces sí, ya no lo permitirá nunca. O no permití, si hubiera estado refiriendo a otra época, a otra situación, pero dice no permito, entonces dice que solo era durante ese tiempo en el que él estaba hablando. 5, La referencia a Adán y a Eva indica que allí había un problema. esto es muy feo. Esto es muy feo. Dice que solo porque se menciona Adán y Eva, significa que allí en Éfeso había un grave problema. Imagínense. No necesariamente. Usted podrá encontrar muchos pasajes de la Escritura que mencionan a la primera pareja y, claro, la mayoría sí, pero no necesariamente todos son utilizados para hablar de ellos negativamente. Un ejemplo es Mateo 19. Mateo 19 habla de la primera pareja y no lo dice en un sentido negativo, al contrario, dice que así como ellos eran uno para el otro y no podía entrar nadie más en una nueva relación, asimismo debe ser hoy entre esposos y esposas. Aunque estos puntos de vista, estos 5 puntos de vista que acabamos de escuchar, son ampliamente enseñados y creídos hoy muy popularmente, en realidad no tienen ninguna base. No hay fundamento bíblico ni en el pasaje
ni en el contexto del capítulo, ni del libro, ni en otros libros del Nuevo Testamento, ni en otros libros del resto de la Biblia, en el cual se puedan apoyar o justificar todas estas suposiciones. Miren hasta dónde se ha ido la mente de estas personas a inventar para tratar de justificar lo injustificable. Ellas son solo eso, son suposiciones. La conclusión de todo el tema de Pablo en 1 de Timoteo 2 es que lo que enseña todo el resto de la escritura, que las mujeres deben estar en sujeción y no se les permite enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre. Es que si solamente tomáramos 1 de Timoteo 2, si solo Pablo lo hubiera escrito en este pasaje, el feminismo supuestamente bíblico hubiera podido enredar un poquito más. Pero es que acabamos de leer una lista que habla muy claramente del rol de la mujer y del rol del hombre. Por lo tanto, no pueden utilizar 1 de Timoteo 2:12 para contradecir a todo el resto de la escritura. Pero hay una cosa también importante. Dentro de este pasaje se utiliza un término que ellos le dan otra definición, porque dicen que aquí se utiliza el término autoridad cuando dice no le permito ejercer autoridad, y que ese término autoridad en griego no implica o no significa autoridad en el sentido normal, sino autoridad abusiva, una autoridad cuando alguien abusa de la autoridad, ¿no? Allí la repetición o la redundancia. Así que la correcta interpretación de este pasaje, dicen ellos, es que se le prohíbe a la mujer ejercer su autoridad de una manera negativa, de una manera grosera, de una manera, ya decía, violenta, abusiva, que maltrate a los que están bajo su jurisdicción. Pero no es así. De hecho, el texto prohíbe permanentemente a las mujeres ocupar posiciones u oficios de autoridad sobre los hombres en la iglesia. Y se refiere a la autoridad ordinaria, como aquella que los ancianos ejercen sobre la iglesia. El mismo término que se utiliza aquí para prohibirle a la mujer ejercer autoridad es el mismo término que se utiliza para decir que los ancianos gobiernan o dirigen a la iglesia. Por consiguiente, las mujeres, según la Biblia, tienen la restricción de no poder servir en esas posiciones como ancianos o como diaconisas. Los feministas tergiversan el pasaje para que este signifique o dé a entender que se ejercía en Éfeso una autoridad negativa, autocrática, abusiva de parte de las mujeres, diciendo en griego, etimológicamente, la palabra que aparece allí en pantalla, como la pueden ver en este momento, el término autenteo, que según ellos, afirman algo que es correcto, que etimológicamente el término autenteo puede significar asesinar o cometer un crimen. Sí, eso es cierto, pero no siempre este era su significado. De hecho, el doctor Cottrell explica, cuando los griegos utilizaban el término en un sentido de autoridad, en un contexto de autoridad, no implicaban con algo destructivo o una clase negativa de autoridad. En cambio, lo utilizaban en un sentido positivo o por lo menos neutral. Así que, otra vez, los feministas han pervertido el texto para tratar de que este encaje en su agenda. Siguiente texto, Gálatas 3:28. Pero vamos a leerlo en contexto. Les voy a pedir que por favor vayamos a la carta que el apóstol Pablo dirigió a los Gálatas, al capítulo 3, pero vamos a leer desde el 26 hasta el 28. Gálatas 3, 26 al 28. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Gálatas 3:28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Amén. Gracias, hermano Irving. Los feministas bíblicos utilizan Gálatas 3:28 como su texto favorito. Tómelo en cuenta. Resáltelo ahí en sus notas. Este es el texto favorito en defensa de utilizar a las mujeres en roles de liderazgo dentro de la iglesia. Algunos, incluso dentro de la iglesia de Cristo, se refieren a este pasaje o a lo que supuestamente creen que enseña este pasaje como justicia de género. Pero como sucede con todos los liberales, los proponentes de la supuesta justicia de género han tomado fuera de contexto un solo versículo aislado y lo han utilizado para promover un gravísimo error. Gálatas 3:28 debe ser visto dentro del contexto y ese contexto involucra los pasajes previos, por eso que les pedí que lo leyéramos en contexto. Pablo, si lo vemos en el contexto, se está refiriendo a la salvación y al hecho de que todos están en igualdad de condiciones, pero ¿cuándo? Cuando les llega el evangelio de Cristo. Cuando la salvación toca la puerta de alguien, a la salvación no le importa qué raza tiene esa persona, de qué sexo es, qué estatus económico tiene. La oferta de salvación está disponible para todos. Pablo no está abriendo las puertas al feminismo. Él está animando a los gálatas en cuanto al hecho de que el hombre ha sido librado o liberado de la ley y que todos ahora tienen la oportunidad, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres, de ser, como dice luego en el versículo 29, que también es parte del contexto, herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Herederos de la salvación, que es por la fe obediente. Así que, después de estudiar el feminismo y de ver cómo éste ha corrompido el plan de Dios para la mujer, esta lección ya va a estar enfocada en la siguiente sesión en cómo debería mirarse a la mujer cristiana en su rol dentro de este contexto feminista o dentro de este mundo que cada vez tiende más a favorecer esta filosofía o este pensamiento que, como hemos visto en cada una de las oportunidades y en cada uno de los puntos que hemos analizado, los cuales ellos proponen, no tienen fundamento alguno en las escrituras. Tienen que torcer la Biblia, tienen que tergiversar la escritura, como nos advertía Pedro, para poder engañar, como decía Pablo en Romanos 16, 17 y 18, los corazones de los ingenuos. Son los únicos que pueden creerse que la palabra cabeza no significa cabeza, que la prohibición de 1 Timoteo 2:12 solamente era para Éfeso y solo por un tiempo, cuando el pasaje ni su contexto lo dice así, ni ningún otro libro o contexto dentro de la escritura. Solamente los ingenuos pueden pensar que el hombre tiene que sujetarse a la mujer y la mujer al hombre, que por lo tanto no hay líder en ninguno de los dos géneros. Eso es totalmente falso porque, como decíamos, cuando comparamos otros pares u otras combinaciones de alguien sujetándose y el otro siendo la autoridad, no podríamos hablar de sumisión mutua sin caer en ridículo. Y el más grande ridículo es cuando tratamos de aplicarlo a la iglesia y a Cristo, que es la principal comparación que Pablo hace precisamente en ese capítulo 5 de Efesios, entre la relación de la esposa con el esposo y viceversa, y la relación de Cristo con la iglesia. Si el hombre se tiene que sujetar a la mujer y la mujer al hombre, entonces, por la misma regla, la iglesia se sujetaría a Cristo, pero Cristo también se tendría que sujetar a la iglesia. Ellos no estarían dispuestos a ir tan lejos y afirmar una locura como esa. Tampoco lo afirmarían en la relación de siervos y amos. Tampoco lo afirmarían en la relación de padre-hijos. Pero sí vienen a afirmarla en la relación de esposo y esposa porque es la relación que a ellos más les incomoda, es con la que están en mayor desacuerdo y por lo tanto es la que quieren reescribir o quieren reinterpretar. Otra vez, amados, hay mucho que podemos estudiar acerca de la historia del feminismo. Es amplio todo el espectro de divisiones, de derivados que nacen del feminismo original. Como hablábamos la otra vez con el comentario de nuestro hermano Christopher, incluso se ha acuñado un nuevo término, el término embrismo.
Pero yo creo que las clasificaciones de Cottrell son bastante generales y bastante abarcadoras, si es que existe este término, si no va a existir solamente durante esta sesión, para incluir dentro de él a muchas creencias que nosotros podemos estudiar luego en nuestra búsqueda, nuestra investigación personal, pero me he enfocado en esta lección específicamente sobre el que, como mencionaba, considero más peligroso. Más peligroso, ¿por qué? Porque ese está dentro de la cristiandad, por hablar en términos generales, es decir, todos los grupos religiosos que dicen ser seguidores de Cristo. Pero aún peor, está dentro de la iglesia de Cristo. Tal vez no en su congregación, tal vez no en la mía, pero sí está ya en algunas congregaciones, y esto puede ir contagiando y contagiando, como todo mal, a el resto de las membresías, al resto de las congregaciones. Y un día de estos, pues vamos a encontrar a hermanas muy molestas, muy frustradas, muy engañadas por estas filosofías, que luego traten de hacernos ver que lo que les hemos enseñado siempre, pues realmente no era así, y que ahora ellas sí han entendido correctamente la escritura. Para evitar esto, hay que estudiar bien, hay que conocer muy bien lo que vamos a estudiar en nuestro siguiente curso, que son las reglas de la interpretación bíblica, que no son reglas inventadas por el hombre. Precisamente vamos a demostrar que cada una de estas reglas está justificada en la escritura, porque es la manera correcta de estudiar y es la manera correcta de abordar libros que no son cualquier tipo de libros, sino libros inspirados por la mente de nuestro Dios. Que el feminismo, ya decía, aunque podríamos profundizar más, aunque podríamos mencionar más historia, aunque podríamos estudiar sus manifiestos o sus declaraciones, realmente es esto que hemos planteado hoy, y la respuesta básicamente la que hemos presentado hoy, aunque aún nos falta una porción más para cubrir en este material. Así que, amados, hasta aquí llegamos con nuestra primera parte de la lección Feminismo. ¿Es la Biblia enemiga de la mujer o la Biblia menosprecia a la mujer? Hasta aquí la respuesta definitivamente es no, pero la segunda parte de la lección todavía lo va a enfatizar mucho más.